Y ojito que esto te puede pasar y yo he visto a muy poquita gente que sepa esto. Una de las claves de sus cuidados que es el sustrato. Si se pudre una parte, rápidamente se extiende a todo el sistema de la planta. No me las ocultes, que te conozco, que tú también te las acabas de comprar. Yo estaban a menos de 2 euros, tengo excusas. Y estaban muy bonitas. Pues que sepas que estás ante un cactus epífito. Si no sabes lo que es, ahora te lo explico. Y no solo vamos a ver cómo cuidarlas desde el principio, si nos la acabamos de comprar, o incluso algún aspecto raro que veas que se está poniendo mal, que hasta luego la planta, pues vamos a aprender a cómo corregirlas con esta guía total de cuidados. Sí, pero me has dejado un poco tocado, un poco tocada con eso de que es un cactus epífito. ¿Qué significa eso? Las plantas epífitas son las que se van a dar en las ramas o copas de los árboles, como las orquídeas. ¿No sabías que una orquídea es epífita? ¿No te habías preguntado nunca por qué nos las venden en esos vasos de plástico transparentes y con corteza de pino, que es como una planta un poco rara? Pues es porque se desarrolla en zonas aéreas en las que no necesitan prácticamente sustrato, o al menos el sustrato que solemos utilizar en el resto de plantas. O sea que más adelante te voy a explicar una de las claves de sus cuidados, que es el sustrato. Si la tenemos en un país como España, en una zona como Madrid de ambiente muy seco, la vamos a poder tener en exterior desde que empiecen las buenas temperaturas. Esto es más o menos desde los, yo te diría más bien 18 grados en adelante. Pueden aguantar un poquito más de frío que muchas plantas de interior. En la primavera ya un poco entrada, cuando no haya heladas, la tendremos en exterior en semisombra, porque se desarrolla debajo de copas de árboles. Entonces, ¿la va a poder dar el sol? Sí, de hecho va a estimular su floración, que hablaremos de eso más adelante también, pero un exceso de sol muy directo en ambientes muy secos lo que va a provocar es que se acabe quemando la planta, coja unos colores raros, como pasa con muchos cactus, y empezarán los problemas de no me florece, se me seca la planta, tal. Es por eso. Y cuando empieza a hacer frío, es decir, ya en otoño, las meteremos dentro de casa. Tocaré esto un poco más adelante con el tema de la floración porque esta es una de sus claves. Y en cuanto al sustrato, tenemos una planta muy rara, es decir, me estás diciendo que es un cactus, pero a la vez me estás diciendo que es epífito, que se desarrolla ahí como en las alturas. ¿Qué sustrato le pongo? Pues vamos a mezclar precisamente las necesidades que suele tener un cactus, es decir, un sustrato muy drenado, que no acumule prácticamente humedad, que deje, o sea, de esto que riegas y hace boom, y se desaparece en medio segundo. Y eso lo vamos a mezclar a la vez con el concepto de que sea un sustrato ligero. Si se desarrolla en las copas de los árboles, en las ramas, no vamos a poner un montón de sustrato que pueda compactar mucho o que tenga exceso de nutrición, es decir, que pueda no solo humedecer demasiado las raíces, que no le conviene para nada porque, de nuevo, es un cactus, y entonces ¿qué mezcla debo hacer? Tranquilamente un 60-70% de este sustrato inerte, que puede ser una mezcla de arlita, con perlita, con vermiculita, con grava volcánica, incluso con arena de río, aunque esto no pongas mucho porque va a compactar, piedra pómez, que es un poco más difícil de encontrar, akadama, que es un sustrato que se utiliza mucho para el mundo de bonsai, y para hacer esta mezcla más ligera le vamos a añadir fibra de coco, no muchísima porque la fibra de coco retiene bastante humedad, corteza de pino, como el sustrato de las orquídeas, y el 30-40% como mucho de sustrato nutritivo que le vamos a meter a esta planta va a ser, si no te quieres complicar, sustrato universal, o mi opción preferida sería humus de lombriz. Como digo, siempre va a nutrir a nuestra planta paulatinamente, y esto podemos hacer lo mismo. Si no queréis elegir entre una u otra, podéis poner mitad de sustrato universal mezclado con humus de lombriz y ya lo añadimos al resto de la composición. Si te acabas de enterar de un par de cosillas que no sabías, suscríbete, que es que te vas a enterar de muchísimas más porque no paro de tocar cuidados de plantas. O sea que dale ahí y ya, si le das un me gusta, bueno, esto es una maravilla, esto es jauja. Y como siempre, sustrato y riego van de la mano, entonces como tenemos un sustrato muy drenante, quizá te toque regar un poquito más de lo habitual, pero recuerdo, sigue siendo un cactus, mejor que le falte a que le sobre. Una de las claves puede ser que empieces a ver una hoja que está un poquito como alicaída, como arrugada y que ha perdido cierto color. Es mejor que te pase eso a que te pase lo contrario, que es que se te ponga amarilla, porque significará que se te habrá empezado a pudrir no solo esa hoja, sino muy probablemente más parte de la planta. Cuidado con las suculentas, porque si se pudre una parte, rápidamente se extiende a todo el sistema de la planta. Yo me los encontré en el supermercado con el sustrato que viene, que es 100% fibra de coco, totalmente húmedos. Y dije, vale, no los voy a regar de aquí a 15 días tranquilamente.
y ya llevo, pues irá por 10 días más o menos y está empezando a terminar de secarse del todo. Y mirad el color que tiene, un verde intenso, no ha perdido ningún botón floral, ese es otro síntoma que te puede ayudar, con lo cual en la época de floración, que es prácticamente en Navidad, de ahí que se le llame cactus de Navidad, aparte porque es que si no se llama Schlumbergera, o sea, cactus de Navidad, y nos viene muy bien a todos porque nos facilita. Y ahora ya por fin el tema de la floración como tal. Yo he dicho antes que en momentos de frío lo tenemos que meter dentro de casa. Esto no es solo para que la planta esté protegida de heladas, que va a sufrir con eso, sino porque además el tenerla dentro de casa va a hacer que se reduzca todavía un poquito más la iluminación. Y dirás, ¿y por qué? ¿Para qué? Porque hay muchas plantas que esperan a ciertos momentos del año, como por ejemplo es otoño-invierno, en el que se reduce el número de horas de luz del día, como estímulo para decir, ahora es cuando tengo que florecer. Entonces dentro de casa la podemos ubicar cerca de una ventana que tenga buena luminosidad para favorecer esa floración y además va a estar protegida. Las flores, como podéis ver, hay de unas cuantas tonalidades, el típico es como rojo, rosa. Muchas veces no os fiéis porque es, como veis aquí, ese botón floral parecía súper rosa y como fucsia y ha acabado desembocando en una especie de rojo, incluso anaranjado, pero como veis hay tonalidades blancas, rositas, rosas, fucsia, roja, anaranjada, es un poco se mueve en esa franja. Y ojito que esto te puede pasar y yo he visto a muy poquita gente que sepa esto. Hay variedades, como en cualquier tipo de planta, y aquí estamos hablando de cactus de Navidad, porque florece en las épocas de Navidad. Pero es que hay una muy parecida que tiene la hoja totalmente diferenciada. Si os dais cuenta, el cactus de Navidad tiene unas hojas mucho más picudas y esta las tiene más redondeadas. Y este florece después del invierno, ya en primavera, tocando con Semana Santa, ya como va cambiando además un poco el clima, se van moviendo un poco las épocas de las que hablamos siempre. Pero no os preocupéis si tenéis una planta totalmente sana pero que de repente no le están saliendo flores, porque fijándoos en las hojas podéis daros cuenta de que no es un cactus de Navidad como tal, sino que es esta variedad que os estoy enseñando. Y una de las cositas que más nos gusta siempre es el tema de la poda. Lo tengo que podar porque yo tengo uno ya que empieza como a caer así a lo largo. Siempre va a colgar y si no te gusta el tamaño que tiene, lo que puedes hacer es directamente cortar uno de estos segmentos. Son como eslabones. Cuando acaban las floraciones, ya con el buen tiempecillo, el calorcillo en primavera, verás que se van las flores, pero empiezan a salir pequeños brotes de nuevos segmentos de estos. Entonces, si hay una rama, una zona que no te gusta, simplemente, clac, lo quitas así. Y aquí es donde entra otra sección que nos gusta mucho a todas las personas, que es el tema de reproducirlo, de poder hacer esquejes. Es de las plantas más fáciles. Es una suculenta, al fin y al cabo todas son muy fáciles de reproducir. En esta es tan fácil como de uno de esos eslabones que hemos quitado, lo podemos plantar directamente, yo te recomendaría en un sustrato extremadamente ligero y sin nada de nutrientes, como podría ser fibra de coco, porque la fibra de coco ayuda mucho a favorecer el desarrollo radicular, a que las raíces salgan rápida y fácilmente. Acuérdate de no encharcar el sustrato, pero hay gente que lo que hace directamente es ponerlas en agua. Yo no soy muy partidario de que el eslabón como tal esté súper empapado de agua, dejaría que tocase un 10%, solo la puntita, digamos, de uno de estos eslabones, porque si los sumergimos muchos, podemos correr el riesgo de que se acabe pudriendo. Y si no, podéis hacer el truco de dejarlo en suspensión, pero que tenga agua debajo. Y entonces así lo que hacemos es que esa humedad que va notando la planta hace que se vayan desarrollando raíces. Lo cogemos, lo ponemos ya en el sustrato que hemos hablado antes y a tirar. Podéis tener infinitos cactus de Navidad. Y sé que van a surgir siempre millones de dudas, aunque yo trate de tocar todo, con lo cual me las puedes comentar aquí, me puedes hacer preguntas por cualquier red social que yo ya sabéis que las voy respondiendo semanalmente y aparte hago recopilaciones de vídeos. Doctor Plantas, la sección que más gusta, en la que vemos cosas que nos pasan a todos y les vamos dando solución. Con lo cual, suscríbete si quieres saber más cuidados, dale un me gusta ahí muy bueno para saber yo que te ha gustado este vídeo y te veo el resto de la semana. Que tengas un día, una semana y unas plantas espectaculares. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao.